generando toda clase de polémicas entre distintos sectores de hecho, de la oposición, efectivamente, de la oposición y del empresariado, como era de esperar, ante resistencias, porque iban a ver tocados sus intereses. Estamos en compañía de Julia Estrada, que es politóloga del Centro de Economía Política Argentina, becaria de CONICET y que está haciendo un posgrado en economía para tratar de entender por qué se están resistiendo, de la manera en la que se están resistiendo los sectores del establishment a esta reforma. Bueno, ante todo, muchas gracias por venir. Gracias. Bueno, en primer lugar, lo que hay que decir es que este proyecto de ley de regulación de las relaciones de producción y de consumo que se va a discutir el miércoles que viene en el Congreso, en realidad tiene por objetivo homogeneizar un paquete de leyes que ya existe en Argentina, ¿no? La Ley de Defensa del Consumidor, la Ley de la Alta Comercial, la Ley de Defensa de la Competencia y también la Ley de Abastecimiento. Es decir, es un paquete de leyes que en realidad viene a modificar algunas cuestiones principales que hacen, por ejemplo, a la inserción de un fuero del consumidor que tiene que ver con que los consumidores tengan una instancia específica en donde se puedan defender sus derechos, ¿no? Carlos Tomada citaba la última vez que le hacía recordar a la creación de la Secretaría de Trabajo y Previsión, que posteriormente inspiró a los tribunales de trabajo y terminaron defendiendo al más débil, que era el trabajador. Bueno, este fuero del consumidor, en definitiva, por ejemplo, apunta a que los consumidores, que son los más débiles, ¿no?, junto con los pequeños productores y las pequeñas y medianas empresas de las cadenas de producción y de comercialización, los que están en los extremos, sean en definitiva los más protegidos por esta ley. Y la verdad es que sorprende esta reacción en bloque, tanto de empresarios, de la UIA, de la Sociedad Rural Argentina, también de AEA, también de IDEA, y también, por otro lado, de políticos de la oposición, porque en definitiva de lo que se trata es de atacar el núcleo de la acumulación económica en Argentina, que hace a una estructura productiva y comercial que está concentrada. Ahora, Julia, hay una resistencia, está claro, del empresariado a todo esto, de hecho lo han manifestado públicamente, pero ¿qué países aplican una ley de abastecimiento? Bueno, efectivamente tengo acá los países y la verdad es que son muchos. Porque en países antimonopolio hay la mayoría, la inmensa mayoría hay una ley antimonopolio. En la una ley de abastecimiento Europea, que obliga a las empresas a, en determinado caso, el Estado a intervenir y obligarlos a producir, a que no despidan. Es decir, mira, en el caso de Reino Unido, en el caso de México, en el caso de Brasil, también en el caso de Alemania, hay grandes facultades. ¿Hay ley de abastecimiento aplicándose? Ley de abastecimiento significa que el Estado tiene la facultad de intervenir en la regulación de los márgenes de ganancia de cada eslabón de la cadena. Es decir, desde el pequeño productor, pasando por el mayorista, siguiendo por el distribuidor, terminando con el gran comercializador que puede ser el supermercado. Intervenir en eso, regular eso, significa que, por ejemplo, el gran supermercado no remarque con un 80%, mientras que el pequeño productor tiene solamente un 5%. Eso sería una ley de abastecimiento tal como existe hoy en la letra de la ley y tal como se la quiere sancionar el miércoles que viene. Y en este sentido, hay facultades en otros países que también permiten eso. Incluso en el caso de Brasil, por tirar un ejemplo, existe la figura del arresto, que es la que en Argentina se va a eliminar. La figura del arresto, se va a eliminar la cárcel, se van a eliminar también la suspensión de marcas y de patentes, en el caso de la modificación específicamente de esta ley. Por impracticable, ¿no? Digamos, en la Argentina no se venía aplicando esta ley porque muchas veces fue declarada inconstitucional y seguramente va a haber planteos de inconstitucionalidad. Ahora, la pregunta, me parece, de fondo tiene que ver con las posiciones monopólicas o los abusos de posiciones dominantes, sí. Que es en definitiva lo que está de fondo en esta discusión. Hay un solo productor de chapa laminada y ese productor tiene el monopolio de un mercado y puede poner el precio que quiere, que es Alvar. Y así con muchos otros productos, incluso de consumo masivo, el caso de los panificados y demás. Ahora, en estos 11, 12 años de gestión del kirchnerismo, una de las cosas que se cuestionó desde sectores progresistas fue que se alimentaron algunas posiciones monopólicas, lejos de combatirlas, por esta política de negociación con esos sectores, particularmente el sector granario, donde se alimentó de la Secretaría de Comercio Interior, incluso en época de Guillermo Moreno se alimentó esa situación. Este proyecto viene a ser también una especie de autocrítica política de esa política que se llevó adelante y que hoy genera una situación de conflicto marcado entre Estado y posiciones monopólicas. Yo creo que este es un momento, estamos viviendo un momento en Argentina en donde efectivamente hemos puesto sobre la mesa cuáles son las contradicciones principales que hacen, por ejemplo, al aumento de los precios y a la inflación.
En este momento específico es una oportunidad única, la verdad, para discutir una ley de abastecimiento, para discutir una ley de defensa del consumidor, teniendo en cuenta que a partir de la implementación de precios cuidados... ¿Se sanciona cuidados, esta ley y los precios van a dejar de aumentar? yo lo que creo es que esta ley apunta a que el proceso inflacionario, que tiene que ver con actores concentrados, oligopólicos, un puñado de actores, 6 cadenas de supermercado en concreto, 3 empresas que fabrican pan, 3 empresas que fabrican cerveza, 2 empresas que fabrican galletitas, que esos pocos actores concentrados tengan una regulación en relación a la fijación de precios. Efectivamente, pertenezco a una perspectiva teórica que entiende que la inflación tiene que ver con una puja distributiva y tiene que ver estrictamente con pocos actores, con pocas empresas que se abusan de su posición dominante. Es decir, tienen la capacidad de formar precios. ¿Esto qué significa? Si tengo el 80% de la capacidad de producción de leche, puedo decirle a un productor tambero que a qué precio le voy a comprar la leche y de otra manera no se la compro. Eso es una capacidad de formación de precio que existe en Argentina, producto de una estructura económica concentrada que nace con la dictadura, con el golpe de 1976, que se consolida en los años 90 y que con la devaluación del año 2001 se agudiza aún más. Bien, te agradecemos muchísimo por haber estado acá y veremos qué pasa el miércoles en el Congreso. Bueno, muchas gracias. Vamos a escuchar a Ricardo Echegaray, quien hoy